Una versión realista de un juego de supervivencia en una isla desierta. De los 341 sobrevivientes, solo un poco más de 100 lograron finalmente regresar a su vida cotidiana. La complejidad de la naturaleza humana se muestra claramente cuando los seres humanos se ven empujados a situaciones extremas de supervivencia. Pueden vivir juntos o pueden matarse entre sí para tener la oportunidad de vivir. Estás viendo la horrible tragedia en la isla desierta, la batalla por la supervivencia de casi 300 personas, de las que solo la mitad sobrevivió, en el canal Thrilling Story. Y como siempre, si esta historia te deja huella, no dudes en dejarnos un me gusta para animarnos. Si es la primera vez que nos conocemos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para actualizar los casos más clásicos aquí. Ahora, volvamos a 1628 para conocer este dramático acontecimiento en una época en la que el comercio marítimo empezaba a florecer y los países europeos empezaron a competir para embarcarse en aventuras marítimas para buscar oportunidades comerciales en tierras lejanas. Y los Países Bajos son uno de esos países. El país da gran importancia a la economía marítima. Una de las compañías navieras más grandes del país fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Fundada en 1602. Surgió rápidamente como una potencia comercial marítima desde el siglo VII hasta el siglo XVIII. Se convirtió en una de las empresas privadas más ricas del mundo tras establecer la primera bolsa de valores del mundo. En aquella época, el mercado europeo era muy escaso en especias y el negocio de las mismas se volvió atractivo, generando considerables beneficios. Por ello, muchas empresas han establecido rutas profesionales de comercio de especias. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales no fue una excepción. Establecieron una gran flota que dominaba el comercio de especias y ejercía monopolios en Oriente. Aunque son una empresa privada, están aprobadas por el gobierno holandés y pueden celebrar contratos oficiales con otros países por su cuenta y ejercer derechos exclusivos en los países a los que ingresan. El 27 de octubre de 1600, 28 compañías holandesas de las Indias Orientales organizaron una misión comercial a larga distancia. Esta vez utilizaron un barco nuevo, muy grande y lujoso, llamado Batavia. Este es el viaje inaugural del barco. Estaba equipado con 24 cañones y numerosos morteros. El viaje comenzó en el puerto de Texel, cruzó el extremo sur de África y luego llegó a Batavia en la isla de Java. En ese momento había a bordo un total de 341 pasajeros, incluidos más de 100 soldados. El resto eran principalmente tripulación y altos funcionarios de la compañía, con muy pocos pasajeros y civiles. El barco también transportaba una gran cantidad de mercancías valiosas, principalmente dinero, oro, plata y piedras preciosas para el intercambio, y cuando regresaba, el barco llevaría muchas especias para servir al comercio. La historia de hoy contará con 4 personajes principales, los primeros 3 deben ser mencionados. El primero fue el comandante en jefe de la expedición, llamado Francisco Pelsaert, quien era comerciante y alto funcionario de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, con 10 años de experiencia. La segunda persona fue Arian Jacobs, él era el capitán del barco. El tercero era un empleado de bajo nivel llamado Jeronimus Cornelis, que había sido farmacéutico pero se declaró en quiebra debido a una demanda. Luego pasó a trabajar para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Hay rumores de que Jerónimo siempre quiso escapar de los Países Bajos debido a algunos problemas religiosos. Entre estas 3 personas, el comandante y el capitán habían tenido conflictos antes. Se podría decir que ahora están en buenos términos pero no de corazón. En este viaje, además del Batavia, participaron otros 6 barcos. Parecía solo el principio pero el viaje no fue fácil. Pues al poco de zarpar se encontraron con una tormenta que ocasionó problemas a los barcos que los seguían. A medida que el cielo se aclaraba, solo 3 barcos permanecían visibles a simple vista, el Batavia, el Asebdelt y el Buren. Así que todavía tenían que continuar para completar el resto del viaje. Durante este largo viaje, Cornelis no estaba satisfecho con la gestión del comandante en jefe, por lo que fue a ver al capitán para quejarse. Como resultado, se entendieron a primera vista y se convirtieron en una pareja de amantes intrigantes. Sabiendo que había una gran cantidad de oro, plata y jade a bordo, el intrigante y el capitán idearon un plan malvado.
Pensaron que si todas estas propiedades les pertenecían, ambos podrían huir y vivir una vida cómoda por el resto de sus vidas sin que nadie les diera órdenes. Juntos tramaron un malvado plan para secuestrar el barco. Después de que el Batavia desembarcó en Ciudad del Cabo, África, para reabastecerse, el malvado plan se puso en marcha. El primer paso fue facilitar el plan de secuestro y deliberadamente hicieron que el Batavia se desviara mucho de su horario original y separara el barco del convoy. Dado que la persona que tiene el control del barco es definitivamente el capitán, el primer paso es fácil. El segundo paso es causar caos a bordo, incitando a las facciones a bordo. Pero el segundo paso aún no había tenido éxito cuando se produjo el desastre. En la mañana del 4 de junio de 1629, el Batavia, que se dirigía a la costa oeste de Australia, chocó contra un arrecife y encalló. La fuerte colisión provocó que muchas personas cayeran al agua y el casco del barco resultó gravemente dañado. Pero por suerte hay algunas pequeñas islas alrededor. La mayoría de los que cayeron al agua nadaron hasta pequeñas islas cercanas. Unas 40 personas murieron en la colisión. Antes de que el Batavia se hundiera, los que quedaban a bordo utilizaron pequeñas embarcaciones para llevar a las mujeres y los niños a la cercana Isla Trater. Según un estudio inicial, no existe ninguna fuente de agua dulce en la isla, pero aún se pueden conseguir alimentos. Los supervivientes se aferraron a los suministros de agua y comida del Batavia, pero el número de supervivientes se contaba por centenares. Si estuvieran atrapados en la isla durante un largo periodo de tiempo, definitivamente no habría suficiente agua y comida para todos. Tras comprender la gravedad del problema, el comandante en jefe, el capitán y los altos funcionarios lo discutieron. Decidieron formar un pequeño equipo de 48 personas y dividirse en pequeñas embarcaciones para buscar ayuda. El 7 de julio de 1629, el grupo de 48 personas viajó hacia el norte unos 2.500 kilómetros hasta la sede de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Este viaje duró 33 días. Al llegar, la compañía detuvo al capitán. Lo responsabilizaron del hundimiento del barco así como de su participación en el motín a bordo. El gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales ordenó entonces al comandante en jefe y a los 26 marineros a bordo que regresaran inmediatamente al lugar del accidente para rescatar a otras víctimas y recuperar la carga. Debido a la influencia del clima y de las corrientes marinas, junto con un error de cálculo de la ubicación del barco Batavia, el barco de rescate tardó 63 días, o más de 2 meses, en encontrar el lugar del accidente. Pero lo que no esperaban era que durante el tiempo que el equipo de búsqueda y rescate estuvo fuera, ocurrieran una serie de aterradoras masacres en la isla. Cornelis, el secuestrador original, sobrevivió al hundimiento. Aprovechando que el comandante se fue sin confiarle a nadie su gestión, aprovechó para convertirse en el líder de los supervivientes. A pesar de haberse convertido en el líder, todavía estaba bastante inquieto porque entre los que se fueron en el grupo de los 48 había cómplices. Incluso si se salva de este accidente, será difícil para él evitar ser investigado. Aprovechando la oportunidad antes de que regresara el equipo de rescate, rescató tesoros de oro y plata del barco hundido, los tomó como suyos y trató de escapar al continente australiano. Pero después de analizar la situación actual, Cornelis se dio cuenta de que, si todo iba bien, necesitaba eliminar a quienes amenazaban su posición en la isla. Es también por este pensamiento de Cornelis que llegaremos al cuarto personaje llamado Guillaume Hayes. Hayes era un tripulante de bajo rango pero de una valentía excepcional. Movilizó activamente a los sobrevivientes para recoger cosas que cayeron del barco hundido para conseguir alimentos y agua para ayudar a sustentar la vida y reducir la crisis después del accidente. Hayes también ayudó a la gente a construir refugios temporales, les enseñó a cazar pájaros para alimentarse y organizó lonas para recolectar agua de lluvia. Esto ayudó a Hayes a ganarse la confianza de los sobrevivientes. Y debido a esto, Cornelis estaba decidido a eliminar a Hayes primero. Cornelis convenció a Hayes para que llevara a su tripulación a una isla a 8 kilómetros de distancia para encontrar agua y comida. Si los encuentras, enciende una señal de humo, pero no les permitas llevar armas. Este es realmente un movimiento inteligente. Ir a una isla hostil con las manos vacías significa posiblemente morir. O regresar con las manos vacías es mejor, ya que causaría decepción a muchos.
Después de que Hayes se fue, Cornelis comenzó a estacionar tropas en la isla principal, tomando toda la comida, el agua y las armas para sí mismo. Empezó a sentir que la gran cantidad de sobrevivientes causaba escasez de alimentos y era difícil de controlar, por lo que decidió reducir la población, quedándose solo con unas 45 personas. Y entonces comenzó la masacre. Al principio, dividió a todos en muchos barcos pequeños y dejó que sus hombres transportaran gente a otras islas cercanas. Cualquiera que considerara a Cornelis una amenaza terminó ahogándose. Pero para los sobrevivientes que carecen de defensas, es más fácil. Cornelis ordenó a sus hombres acabar con estas personas en el acto. Incluso por razones triviales perdieron la vida. Al principio, la gente cruel pensó que esto era simplemente autoprotección, pero poco a poco quitarles la vida a otras personas se convirtió en su entretenimiento. Cornelis siempre utilizaba el truco de pedir prestadas personas para atacar. Él nunca actuaba por sí mismo, sino que siempre incitaba a sus seguidores a atacar. Hasta el momento, un total de al menos 124 personas han perdido la vida, entre ellas ancianos, mujeres y niños. Cornelis estaba muy cerca de lograr su sueño de hegemonía, pero lo que no esperaba era que Hayes y la gente que trajo consigo no se quedaran estancados en absoluto, sino que encontraran abundante agua y comida. Hayes está ahora en una isla del Caribe Oriental, no muy lejos de la isla donde todos están varados. Sin embargo, Hayes no tenía ni idea de que allí había tenido lugar una masacre loca. Entonces, cuando encontraron una fuente de alimento, Hayes y sus compañeros de equipo inmediatamente hicieron una señal quemando humo espeso. Aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir a la purga de Cornelis encontraron rápidamente a Hayes e informaron que una terrible tragedia había ocurrido en la isla. Hayes se sorprendió cuando escuchó la noticia. Inmediatamente, ordenó a sus compañeros que establecieran defensas y se prepararan para la batalla, sabiendo que el psicópata Cornelis definitivamente vendría a robar recursos. Como no tenían armas ni municiones, utilizaban algunos materiales disponibles para fabricar armas, como lanzas, y preparaban una variedad de piedras afiladas para arrojarlas. Aunque equipados con rudimentarios equipos de piedra, los hombres bajo el mando de Hayes no solo tenían suficiente agua fresca y comida para sustentarlos, sino que también estaban llenos de espíritu, listos para luchar contra el ejército de Cornelis. Y como era de esperar, no mucho después, Cornelis y sus hombres comenzaron a atacar las islas del Caribe Oriental para erradicar a aquellos que se atrevieran a oponerse a él y saquear sus recursos. Sin embargo, la moral de las tropas de Cornelis estaba por los suelos, y con la falta de comida y agua, su fuerza era completamente inferior a la de Hayes. Así que atacaron 2 veces seguidas. Pero fracasaron. Y en el tercer ataque, Cornelis fue hecho prisionero por Hayes. Y a pesar de las victorias consecutivas, el equipo de Hayes sufrió muchas pérdidas humanas. Como los hombres de Cornelis no tenían nada que perder esta vez, lanzaron un ataque final, tratando de rescatar a su loco comandante. Esta vez la fuerza de ambos lados es demasiado diferente. Los dirigidos por Hayes se vieron obligados a retirarse y finalmente fueron rodeados. Pero en ese aparente último momento, apareció un barco de rescate del cuartel general mientras los dos bandos estaban luchando. En ese momento todos comprendieron que quien llegara primero al barco de rescate ganaría, porque quien se reportara primero tendría la ventaja. Los hombres de Hayes finalmente abordaron el barco primero, informando sobre el alcance total de la traición de los conspiradores y la serie de sangrientas masacres. Los hombres de Cornelis, sabiendo que todas sus acciones habían sido expuestas, se dieron cuenta de que no había posibilidad de revertir la situación, por lo que se rindieron uno por uno y confesaron sus crímenes. La pesadilla de quienes intentan sobrevivir finalmente ha terminado. Todos los rebeldes fueron capturados. El comandante en jefe ordenó a sus subordinados que recogieran todos los tesoros que Cornelis había tomado, un total de 12 cofres que contenían objetos de valor de cuando el Batavia zarpó por primera vez. Después de unos días solo encontraron 10 cofres. Mientras se preparaban para regresar, surgió un nuevo problema. El barco de rescate enviado era solo un pequeño velero. Es imposible traer a todos de regreso con el tesoro. El comandante en jefe decidió ocuparse de algunos rebeldes en la isla. Y después de discutirlo con todos, el cerebro de la rebelión, Cornelis, y los principales participantes en ella serán llevados de vuelta para ser ejecutados.
El resto fueron deportados al territorio continental no especificado de Australia. Después de varias decenas de días en el mar, el barco de rescate regresó a la sede de la compañía. La compañía llevó a los rebeldes a juicio. En el proceso fueron condenadas a la horca 5 personas. Entre ellos se encontraba Cornelis, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de muchas personas y enviado a la brutal rueda. Este castigo era considerado el más bárbaro en aquella época. El infractor sería atado a una gran rueda de madera y sus extremidades serían destrozadas al ser aplastadas por objetos pesados. Cornelis pagó por el terrible crimen que cometió. Después de muchos años, el Batavia fue rescatado con éxito. Partes del naufragio y algunos de los tesoros a bordo están en exhibición en el Museo Geraldton en Australia Occidental. La isla donde ocurrió la tragedia también ha atraído la atención de muchos arqueólogos. Descubrieron 125 cadáveres en la isla y el desastre tuvo consecuencias de largo alcance que duraron muchos años. Para conmemorar este acontecimiento, una réplica del barco Batavia del siglo XX se encuentra en Lelystad, Países Bajos. La brutal masacre en la isla desierta refleja problemas comunes en la sociedad humana. Cuando la moral humana pierde la esclavitud de las reglas, la ley de la selva toma precedencia. Los instintos de una bestia se activan y el grupo de rebeldes en esta isla desierta puede que ya no sea realmente humano. ¿Y tú qué opinas de esta historia? Si la gente estuviera varada en una isla desierta, ¿sería capaz de mantener los estándares morales de la sociedad? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y antes de irte, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir los próximos casos clásicos. Y ahora, adiós y nos vemos en los próximos vídeos.